Damos la bienvenida nuevamente a este nuevo video en el cual queremos volver a compartir la palabra del Señor, queremos volver a compartir el Evangelio con ustedes. Y en este caso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 68, y vamos a leer una porción que en realidad es una oración de un hombre. Lucas 1, 68 dice: «Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, dice la Escritura, niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz». Y releemos el verso 69 que dice: «Y nos levantó un poderoso Salvador». Y en esta hora vamos a meditar en este texto, donde dice que Dios nos ha dado un Salvador, y este Salvador es la persona de Cristo Jesús. Ahora, qué bueno que es poder meditar, qué bueno que es para el alma, qué bueno que es para nuestro espíritu, ocuparnos de meditar en la persona de Cristo Jesús, porque lo que invita a hacer este texto es justamente eso, que nos ocupemos de meditar en la persona de Cristo Jesús. Fíjense que hoy vivimos en tiempos donde nadie quiere meditar, queremos pasar rápidamente de una cosa a la otra. Estamos viendo una foto y rápidamente pasamos a otra foto, estamos viendo un video y queremos pasar al siguiente video, estamos viendo un estado y vemos estados rápidamente, es decir, en cuestión de segundos hemos pasado de una cosa a la otra. Bueno, no se puede hacer eso con la persona de Cristo Jesús. Aquel que quiera realmente hallar provecho para su alma, provecho para su espíritu, de las cosas espirituales y de la persona de Cristo Jesús, va a tener que detenerse, va a tener que meditar en Cristo Jesús, va a tener que poner todo su esfuerzo en pensar en la persona del Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver 4 puntos sobre la persona de Cristo Jesús que propone este texto. Básicamente vamos a ir analizando palabra por palabra, o vamos a tomar todas las palabras que están en este texto. Nuestro primer punto dice así: Jesucristo, un poderoso Salvador provisto por Dios. Jesucristo, un poderoso Salvador provisto por Dios. Fíjense que nuestro texto dice: nos levantó. Pero ¿quién fue el que nos levantó a este Salvador? Bueno, un poquito más arriba dice que bendito el Señor Dios. Es decir, fue Dios el que nos envió a Jesucristo. Fue Dios el que intervino en la historia de la humanidad para abrir su mano de misericordia y enviarnos un Salvador. Este Salvador ha sido enviado nada menos que por Dios. Es el Salvador autorizado y enviado por Dios. Y esto es lo primero que nuestra mente tiene que captar respecto de Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre, ha sido enviado por Dios. Por eso hay muchos textos de las Escrituras que hacen referencia a esto. Por ejemplo, Juan 3:16, un texto muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, fíjense, nos ha dado a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tenemos otro texto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, el que no se guardó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, Romanos 8:32. Y dice Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el mensaje de la Biblia, que Dios envió a su Hijo. Y de este punto yo saco 2 aplicaciones para que realmente podamos sacarle provecho a este punto. Primero, la primera aplicación que quiero que ustedes consideren, los que están escuchando este mensaje, es esta: que muchas veces las personas dan gracias a Dios por lo que han recibido en cuanto a cosas materiales. Dios me dio un buen trabajo, Dios me dio una buena familia, Dios me dio salud y Dios me dio un montón de cosas. Y está bien que uno sea agradecido
con Dios por aquellas cosas que nos ha dado, pero si uno piensa que realmente Dios tiene como objetivo principal bendecirnos con cosas materiales, estamos equivocados, porque la bendición principal del Señor es la persona de Cristo Jesús. La bendición principal que Dios ha dado a la humanidad es a su Hijo amado, ¿sí? Y si yo ahora les hiciera la pregunta a los que me están escuchando, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿O por qué estarías agradecido con Dios? Y vos nombrás un montón de cosas, pero dejás a Jesucristo o ni lo mencionás a Jesucristo, entonces probablemente no conocés al Dios de la Biblia. Y la otra aplicación que yo le encuentro provecho es esta, de que hay personas que pueden estar en el otro extremo y pueden decir, a mí Dios no me ha dado nada. Al contrario, estoy esperando que Dios me mejore el trabajo, que Dios me mejore la salud, que Dios me dé un mejor pasar económico. Y es como que esas personas creen que Dios les está debiendo a ellos. Pero podemos ver que realmente si uno vive en una situación así, es difícil pasar por necesidades, es duro pasar por necesidades, pero lo importante es que Dios nos ha provisto de lo más necesario para nuestra alma, que es la persona de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que lo primero que tenemos que buscar es el reino de los cielos, que involucra a la persona de Cristo Jesús. Y luego dice, una vez que la hayamos buscado a Él, todas las otras cosas nos serán añadidas. Así que lo importante es entonces entender de que Dios ha enviado a su Hijo, nos ha bendecido con el regalo celestial que es la persona de Cristo Jesús. Y si no estimamos el don de Dios, que es Jesucristo, por sobre todas las cosas, entonces estamos errando en la vida. Dice un texto muy importante de las Escrituras, en esto consiste la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora pasamos a nuestro segundo punto, que es este: Jesucristo, un poderoso Salvador para pecadores. Y ahora nos vamos a detener en la palabra Salvador. Jesucristo es un Salvador. Y evidentemente esta palabra la usamos, o un Salvador es necesario únicamente cuando una persona está en peligro. Para eso necesitamos un Salvador. Si una persona se está ahogando y está a punto de morir ahogada, necesita que alguien le extienda la mano, que alguien le dé un salvavidas, que alguien sea su Salvador para salir de esa situación de peligro. De la misma forma, piensen en una persona que está en medio de un incendio, en medio del fuego, y está rodeado por fuego. No puede hacer nada esa persona por salir por sus propios medios. Necesita sí o sí a alguien que le ayude, un Salvador que le extienda la mano para poder sacarlo de allí. Bueno, esa es la idea cuando Jesucristo se presenta ante nosotros como Salvador. Porque el gran peligro que tiene la humanidad, el gran peligro que tiene todo hombre es este, que es un pecador delante de Dios. Y esa es la gran situación de peligro que enfrenta todo ser humano, que es un pecador ante la presencia del Señor. Pero ¿qué es ser un pecador? ¿Qué es realmente que Dios nos mire como pecadores? ¿Qué es venir con la naturaleza pecadora desde el nacimiento, desde el vientre de nuestra madre? ¿A qué se refiere la Biblia cuando realmente nos dice que somos pecadores? Bueno, se refiere primeramente a que el hombre está rebelado contra las leyes de Dios. Primero está rebelado contra la existencia de Dios. Es una persona que vive como si Dios no existiera. Ese es un pecador. Un pecador también es una persona que ignora las leyes de Dios, ignora los mandamientos de Dios. Fíjense que una persona que vive en una ciudad o en una sociedad tiene que estar bajo las leyes de esa sociedad, pues Dios también tiene leyes y el pecador es pecador porque ignora esas leyes, pero no solamente porque las ignoras, sino también una persona es pecador porque ha cometido actos contra las leyes de Dios. Eso es ser un pecador y también podemos ver como una ilustración que el pecador es una persona que tiene su alma manchada de pecado, su alma negra por el pecado. Pero ¿cuál es el gran peligro de ser un pecador? ¿Cuál es el gran peligro de ser un pecador? Y bueno, el gran peligro es que está a las puertas de entrar en la condenación eterna. Es decir, si una persona muere siendo un pecador sin perdón, le va a tocar ir al infierno, le va a tocar estar en la condenación separado de Dios, ¿sí? Y también podemos ver que el gran peligro de ser un pecador es que somos enemigos de Dios, o tenemos a Dios por enemigo, y somos el blanco de la ira de Dios. Por eso dice un texto que siempre me ha llamado la atención, que es como una especie de amenaza de parte de Dios. Está en el Salmo 7:12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, el hombre que no se ha convertido, el hombre que es un pecador delante del Señor, está en un gran peligro, en un gran peligro. Pero aquí también es importante decir esto, en base a la Escritura también, de que para que una persona entienda que es un pecador y que se le haga la luz en su conciencia de que está mal delante de Dios y que necesita urgentemente solucionar su problema, ese trabajo solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es decir, por más que yo en esta hora trate de predicarles lo más sencillo posible, con las mejores intenciones acerca de que ustedes son pecadores delante del Señor, no podré hacer nada a menos de que el Espíritu Santo acompañe esta palabra con poder y sea el que ilumine en sus conciencias para que realmente se den cuenta. Porque dice claramente la Escritura así, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios quiera que en esta hora, en estos momentos que usted está escuchando el mensaje, que estás escuchando el mensaje, en donde estés, el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. El Espíritu de Dios realmente te esté convenciendo de tus actos, de tus delitos, para que entiendas que eres un pecador delante de Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, este es un mensaje muy negativo, muy pesimista. En vez de hacernos sentir bien delante de Dios, nos hace sentir mal delante de la presencia de Dios. Bueno, sí, es cierto, es un mensaje que realmente apunta a que la persona se dé cuenta que está mal delante de Dios. Pero ¿saben por qué el mensaje tiene este dramatismo? Porque es la única forma, cuando nos sentimos pecadores, cuando nos sentimos en peligros, de poder acudir a Cristo y de poder necesitar a Cristo. Porque de lo contrario no vamos a ir en busca de Cristo. Si yo les predicara un mensaje, como hay un montón de personas predicando supuestos evangelios que hacen hincapié en el bienestar temporal, donde hacen hincapié en el bienestar de la salud, donde hacen hincapié en ser optimistas. Si predicara ese tipo de mensaje, la persona nunca tendría necesidad de ir a Cristo. Nunca. La única forma de que realmente entendamos de que es necesario ir a Cristo es cuando entendemos nuestra necesidad de pecador y que estamos en un peligro eterno. El otro día estaba en una reunión, y era una reunión de testimonio, y varias personas estaban contando cómo habían conocido a Jesucristo. Y me llamó la atención, eran 4 personas que habían contado cómo recibieron a Cristo, que 2 de estas señoras, eran ya señoras grandes, coincidieron en lo mismo, en cómo se entregaron a Cristo. Las 2 habían conocido a Cristo desde pequeña, pero fíjense cómo fue el tema. Estas 2 niñas asistían a una escuela bíblica donde se les habla las cosas de la Biblia, donde hay un maestro que les está hablando de la Biblia, y las niñitas coincidían en esto, de que la maestra de escuela bíblica les habló acerca del infierno, les habló de que había una condenación y de que solamente podían escapar por medio de Cristo. Bueno, fue muy similar. Dicen que estas nenas regresan a sus casas. Una de estas nenas a la noche, viendo el peligro en el que estaba, era una niña, viendo la situación y que corría su alma, la situación de peligro que corría su alma, oró al Señor y se entregó al Señor Jesucristo. Así de simple. Y la otra niñita, que tenía su madre, que ya era cristiana, su madre observó en la noche que no estaba tranquila, que algo le pasaba. Entonces la niñita le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y la niña le dijo, es que hoy mi maestra de escuela bíblica me habló acerca del infierno, acerca de la condenación, y que si viene Cristo yo no me voy a ir con Él. Entonces la madre la guió para que esta niña aceptara a Cristo. Fíjense cómo estos niños o estas niñas entendieron el peligro, creyeron en que era verdad y se entregaron a Cristo. Dios quiera que en esta hora, en estos momentos, puedas realmente tener esa misma fe que tuvieron estas 2 niñas. Vamos a nuestro tercer punto. Jesucristo, un poderoso Salvador con poder para salvar. Con poder para salvar. Y en este caso me quiero centrar en la palabra poderoso, ¿sí? Porque no simplemente dice que Jesucristo es un Salvador, sino que aquí se agrega un adjetivo, dice es un poderoso Salvador. Y evidentemente necesitamos un Salvador poderoso porque el tema del pecado y el tema de la condenación son enemigos muy grandes que únicamente pueden ser vencidos por un Salvador poderoso. Ahora, la mejor forma de ver el poder salvador de Cristo, de poder entender la magnitud de este Salvador,
cómo puede realmente salvar con tanto poder, es verlo en ejemplos, es verlo en acción. Y les voy a mostrar 2 ejemplos de cómo Jesucristo pudo salvar a 2 personas que estaban al borde de la condenación y Él con su poder la salvó. Primeramente vamos a hablar de un hombre que se lo conoce como el ladrón de la cruz. Fíjense, allí hay un hombre que está condenado, lo han puesto los romanos sobre la cruz porque ha robado y probablemente haya asesinado, haya cometido homicidio. Los romanos realmente para que llevaran a una persona a la cruz tenía que haber cometido un delito muy grande. Esa persona está allí crucificada, está viva todavía, pero está a unas cuantas horas, unos cuantos minutos de morir. Esta persona ha hecho mal durante toda su vida. Ha hecho mal contra las leyes de la tierra, sí, y seguramente ha hecho mal contra las leyes de Dios. Ahora, en el último suspiro de su vida, cuando ya quedaba poco para entrar a la eternidad, para que su alma partiera a la eternidad, este hombre se arrepiente y cree en Jesucristo, que estaba también crucificado al lado de él. Ahora la pregunta es esta: ¿podrá Jesucristo salvar a este hombre del infierno? ¿Podrá Jesucristo tener suficiente poder para realmente salvarlo a una persona que ha hecho mal las cosas durante toda su vida? Jesucristo le dice así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué poder para extenderle la mano a un hombre que prácticamente se estaba quemando, que ya su ropa tenía olor a fuego, olor a humo, estaba allí de entrar en el infierno y Jesucristo le extiende la mano para salvarlo. Ese es el poder del Señor Jesucristo que puede salvar a una persona del borde de la condenación. Y es lo mismo que puede estar pasando para una persona que me está escuchando. Puede que esté en las últimas horas de su vida, puede que esté enfermo, que esté en una cama escuchando su mensaje o que vaya a saber la situación en la cual esté, pero puede que entienda de que ya le queda poco tiempo de vida. Y cuando uno ya está cerca de la muerte, es como que toda la vida se nos pone por delante. Y si no hemos buscado nunca a Dios, si nunca hemos hecho las cosas bien, y al contrario, si hemos hecho las cosas mal durante nuestra vida, la pregunta es: ¿podrá alguien salvarme? ¿Podré entrar al cielo? La respuesta es sí. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Miles de personas se han salvado en su última hora de vida. Y esto solamente muestra la misericordia de Dios y el gran poder del Señor Jesucristo para salvar. Pero también les quiero contar otro ejemplo, otra historia que está en la Biblia, que es otro hombre que también es un gran pecador. Y dice la Biblia que ese hombre se acercó a un templo porque parece que ya estaba cansado de su vida. Se lo conoce como el publicano, una persona que recaudaba impuestos y probablemente se dedicó mucho tiempo a estafar a la gente, pero no solamente se habrá metido en el negocio de estafar, sino cuántos pecados habrá cometido por lo siguiente. Dice la Biblia que cuando este hombre se acercó, se quedó atrás, no se fue hacia adelante porque le daba vergüenza acercarse, ir hacia adelante, sabiendo de la clase de persona que era. Pero no solamente eso, dice que le daba aún vergüenza levantar los ojos al cielo para orar a Dios, porque probablemente sabía que sus ojos habían mirado un montón de cosas prohibidas, a un montón de cosas que estaban mal delante de Dios. Pero además de eso, golpeaba su pecho, dice la Biblia, como echándole la culpa al malvado corazón que tenía en él y cómo él quisiera poder sacarlo y que su corazón pudiera ser renovado. Pero la oración que este hombre hacía, cargado de pecado, era la siguiente: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y probablemente la repetía: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y lo que significa esta frase en un lenguaje más sencillo es lo siguiente: Señor, que haya algo que limpie mi pecado, que haya algo que realmente limpie mi maldad. Y dice la Escritura que después que este hombre terminó de orar y que regresó a su casa, la Escritura dice que volvió justificado, que significa que volvió perdonado y seguramente volvió con su rostro cambiado. Si había venido con un rostro de preocupación, volvió con un rostro de paz. Ahora la pregunta es: ¿qué lo pudo salvar? ¿Qué fue lo que realmente lavó sus miserias, lavó sus manchas para dejarlo limpio delante de Dios y para que pudiera levantar su mirada y caminar en nueva vida?
Bueno, la respuesta es esta: la poderosa sangre de Jesús derramada allí en la cruz es lo que tuvo eficacia en el corazón de aquella persona para limpiarlo completamente. Y eso es lo que estamos proclamando con estos mensajes. Siempre a Cristo Jesús, siempre la sangre de Cristo, a Cristo crucificado, para que las personas puedan entender de que la sangre de Cristo tiene poder verdadero para limpiar a los pecadores. Dice Apocalipsis 1:7, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, en el cielo hay millones de almas y en la eternidad van a haber millones de almas en el cielo, todas ganadas por un solo hombre, Jesucristo, todas limpiadas por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Así que cuán importante es poder entender lo poderoso que es este Salvador. Y finalmente pasamos a nuestro cuarto punto. Jesucristo, un poderoso Salvador, crucificado y resucitado. Ahora, es muy interesante que nuestro texto dice, nos levantó. Y ahora me quiero centrar en la palabra levantar, porque Jesucristo fue justamente levantado en muchos aspectos de su vida y en muchos aspectos que tienen que ver con la obra de la cruz. Primeramente, Jesucristo fue levantado en la cruz. Dice la Biblia que Jesucristo fue crucificado. Y cuando una persona era crucificada, era levantada entre el cielo y la tierra. Jesucristo fue puesto sobre el madero maldito. Ahora, cuando las personas de ese tiempo, y aún las personas de este tiempo, miran la cruz del Calvario y miran a un hombre crucificado, normalmente eso tiende a mostrarnos como debilidad. Un hombre que está crucificado es símbolo de debilidad. Pero en este caso hay una paradoja muy grande, porque Jesucristo crucificado es símbolo o significado de poder, porque dice la Escritura que Cristo crucificado es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y dice la Escritura, fue el mismo Señor Jesucristo, antes de que fuera a la cruz, dijo lo siguiente, y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos los pecadores atraeré a mí mismo. ¿Cuánto poder en Cristo crucificado? Hay un himno, la estrofa de un himno que dice, hay vida en una mirada al crucificado, o hay salvación en una mirada al crucificado. Por eso las Escrituras tienen muchos textos refiriéndose a que cuando uno pone su fe en Cristo, mira la cruz del Calvario por fe, hay salvación. Dice la Escritura en Juan 3, 14 y 15, un texto tan simple de entender, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente Jesucristo fue levantado en una cruz, pero después encontramos de que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo murió, Jesucristo fue enterrado, pero dice la Escritura que Jesucristo fue levantado, resucitó al tercer día. Él dijo que iba a poner su vida, pero también tenía poder para volverla a tomar, para volverse a levantar. Y este es el poder, valga la redundancia, que actúa con poder en cada una de las personas que reciben a Cristo. Pero hablando un poquito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto nos deja como esperanza para lo siguiente. Si Jesucristo no vuelve antes, todos los cristianos y los que no son cristianos, un día tendremos que atravesar por la muerte y nuestros cuerpos quedarán allí enterrados. Y pueden pasar muchos años, pero la promesa es que Jesucristo va a volver y que cuando Jesucristo vuelva, dice la Escritura, que nuestros cuerpos serán levantados. Así como el cuerpo de Cristo fue levantado, un cuerpo nuevo, glorificado, así nuestros cuerpos también un día serán levantados con poder para estar en la eternidad con el Señor Jesucristo. Tal será la manifestación de su poder cuando este poderoso Salvador regrese. Y vamos llegando al final de nuestro mensaje. Jesucristo fue levantado en honra, en gloria, ¿sí? En honor. Después de que Jesucristo resucitó, dice la Escritura que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre en las alturas, en el lugar más alto de honor que un ser puede ocupar, a la diestra del Padre. Hasta allí fue levantado el Señor Jesucristo, hasta allí fue exaltado. Por eso dice la Biblia que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
un nombre que es sobre todo nombre. Y termino con esta expresión de gozo, por lo menos en aquellos que ya somos hijos de Dios y que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos rendimos ante Él, le adoramos por lo que Él ya ha hecho en nosotros, porque Él es nuestro poderoso Salvador continuamente. Pero también me dirijo finalmente a aquellas personas que todavía no tienen a este Salvador, aquellas personas que todavía están camino y rumbo a la condenación. Ojalá Dios quiera, sea la voluntad del Señor, sea el poder del Espíritu obrando en los corazones de estas personas para que mediante este mensaje puedan recibir a este Salvador tan poderoso y puedan ser salvados para toda la eternidad. Que el nombre del Señor sea bendito por los siglos de los siglos. Amén.